Locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Es lo que le pasa a la persona cuando dice, bueno, aquí estoy yo y quiero dejar de hacer esto. Quiero no volver a hacerlo. Entonces, la persona con todo su esfuerzo dice a veces, esta es la última vez que lo voy a hacer. Entonces, cuando esto ocurre, pero la persona lo está diciendo y lo vuelve a hacer, está frente a una compulsión. Dije que el tema lo iba a tratar desde 3 puntos, o iba a tocar 3 puntos. Uno, el origen de las adicciones. Dos, las señales que puedes detectar en tus hijos de unos futuros adictos o adictos potenciales. Y tercero, cómo podemos evitarlas. Así que lo primero que quiero que comprendamos es cómo es que una persona llega a tener esta compulsión. ¿Cómo es que se da esto? Y para ello quiero comenzar hablando de una metáfora viva que tuve en el día de hoy. Hoy fui al supermercado a comprar las frutas. Los que no me conocen deben saber que a mí me gusta mucho comer frutas y soy una persona que disfruto yo mismo eligiendo las frutas. Sentir el olor de las frutas, tocarlas y vivir la experiencia es una manera en la que yo me conecto con la vida. Así que fui al supermercado, estaba en el clima apropiado que hay en el supermercado donde están todas las frutas frescas, oliendo las frutas, me acerqué, pagué, iba con mi carro de frutas, cuando de repente, en medio de las personas que yo veía en el pasillo que caminaban, escuché algo. No pude escuchar a una madre, sé que es madre porque se lo voy a decir ahora. Ella se acercaba más o menos como a 2 metros de distancia de un niño que tiene una edad aproximada por su estatura y fisiología de unos 8 a 10 años. Y escuché cuando ella se acerca transmitiendo a través de sus movimientos nerviosismo, angustia y miedo, y se acerca y le dice al niño, ¿por qué te quedas atrás? Lo que significa entonces que iban caminando y el niño por alguna razón se quedó quieto observando algo, así como cuando los niños se quedan observando algo. Entonces le dice, desesperada y mostrando enfado, a la vez que lo agarra de la mano, ¿por qué te quedaste atrás? Te he dicho que es malo estar solo. Te pueden robar y tú siempre tienes que estar a mi lado. Y se lo llevó. No sé si a usted como padre, como madre o como cuidador le ha dicho esto. Sé que era la madre porque luego el niño le dice mamá. Así que ella está en ese rol. Y tal vez es común y en su instinto materno, ella quiera proteger al niño. Lo que quiero que le presten atención son las 3 frases programadoras que ella utilizó. Porque debe de saber algo muy importante. Recuerda que estoy hablando del origen. Que a esa edad nuestra mente inconsciente no tiene filtros. ¿Eso qué significa, Oscar? Significa que nuestra mente inconsciente cree todo lo que le dicen, absolutamente todo, y elabora una representación de lo que está ocurriendo, elabora una representación de lo que le han dicho. Y más cuando esto que le han dicho vienen de un marco de autoridad, como en este caso la mujer que tiene el rol de madre, el inconsciente lo cree, porque el inconsciente siempre buscará honrar a este marco de autoridad a quien conoce como madre. Entonces hay 3 frases que escuché en cuestión de menos de un minuto. Es malo estar solo. ¿Y por qué para mí fue fácil distinguir estas 3 creencias que ella estableció en él y quién sabe cuántas veces más se lo dirá? Y mi intención con esta metáfora no es juzgar a esta persona. Luego les explicaré por qué es importante saber esto. Ahora bien, me quedó fácil detectarlo porque son frases que comúnmente las personas que me consultan por conductas adictivas han descubierto que a ellos también se las decían. Entonces, estas frases son muy programadoras y en programación neurolingüística nos queda fácil saber cuando se está estableciendo un virus mental a través de la semántica. Entonces, ella le dice, primero, es malo estar solo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el niño cuando crezca, como muchos adultos hoy en día, les da miedo estar solos consigo, estar con ellos mismos. Y viven creyendo que necesitan a otros.
y desconocen una gran verdad, y es que siempre estamos solos, como lo dije en el slide anterior. Entonces le está diciendo, es malo estar solo. En otras palabras, tú necesitas de otros, pero en especial necesitas de mí. Segunda creencia, te van a robar y le está transmitiendo que el mundo es cruel, que las personas son malas. Entonces, cuando crecemos, vemos a todos los demás como nuestros enemigos, creciendo con inseguridades, con miedos. Pero lo contradictorio es que es malo estar solo, pero la gente me puede robar. Entonces, ¿qué hace el niño? Establece una dicotomía que lo mete en una constante angustia. ¿Por qué lo sé? Porque el inconsciente no sabe qué elegir entonces. Es malo estar solo, pero el mundo me puede robar, es decir, las personas me pueden hacer daño. Y la tercera creencia limitante fue, tú siempre tienes que estar a mi lado, como si ella nunca fuera a partir de este mundo conocido. Entonces inmediatamente le establece al niño la creencia de necesitarla a ella para siempre, porque además de eso utilizó un condicionador universal. Siempre tienes que estar conmigo. Ahora tú. Y hoy quise contarles esta metáfora. ¿Por qué? Porque voy a hablar del origen. El origen de lo que conocemos como conductas adictivas viene precisamente de la programación que el niño recibe cuando está en sus primeros años de vida. ¿Cómo nacemos? Bueno, nacemos desnudos, libres de prejuicios, libres de miedos, de tabúes, libres. Así es un bebé. Luego nos van enseñando que eso es malo y empiezan a cubrirnos y empiezan a vestirnos y empiezan a hacernos sentir vergüenza también. Pero luego empiezan a decirle a este niño que debe ganarse la aceptación, la aprobación de los padres o de los cuidadores. Yo no sé si ustedes vivieron esta experiencia, pero por ejemplo, en la ciudad donde yo crecí, la vi en muchos cuidadores que cuando quieren que el niño coma, le están ofreciendo que coma una y otra vez. Y llega un momento en que el niño está expresando su voluntad y dice, ya no quiero más, estoy bien así. Pero el cuidador, creyendo que él cree que sabe qué es lo mejor para el niño, empieza a chantajearlo, el niño o la niña, y le dice, una más por papá, una más por mamá. Y empiezan a traer una cantidad de personas por las cuales el niño tiene que vivir complaciendo a estas personas. Entonces, le están programando para que entienda que necesita ser aprobado y aceptado por los otros. Cada vez que esto ocurre, le estamos dando una dosis de droga. Sí, porque lo que muchos creen es que las adicciones son solamente las sustancias psicoactivas. Te sorprenderá saber que esa no es la principal droga. La droga más tenaz que tenemos en la sociedad actual es la búsqueda de aprobación, aceptación y aprecio de los demás. ¿Y dónde aprendimos a buscar esta droga? En la casa. Cuando al niño le enseñan que tiene que ser amado, aceptado y apreciado por mí como cuidador, porque de lo contrario es un niño malo. Entonces él crece buscando esta aprobación. Así que lo que, digamos, es tóxico para el niño no es lo que está ocurriendo a su alrededor. Lo que es tóxico es la interpretación que hacen sus cuidadores de las circunstancias externas y cómo las transmiten a través de sus emociones, ya sean angustias, miedos, preocupaciones, manipulaciones, chantajes y miedos. Entonces, el niño crece creyendo que necesita ser aceptado y ser aprobado. Pero luego lo llevamos a la escuela, porque el niño, según la creencia del cuidador, tiene que aprender a leer, a escribir, matemáticas, y no tengo nada en contra de la academia. Los que me conocen de cerca saben que me gusta mucho estudiar, pero no estudio con la intención de alimentar una adicción para ser aceptado, aprobado. Los padres creen que el niño necesita esto. Entonces, en la mayoría de los sistemas escolares de Occidente se califica con números y puntajes. Entonces viene la gratificación de una buena calificación numérica o el castigo. Entonces, si lleva una buena calificación, el padre lo premia. Entonces le está dando otra dosis de droga, que dura solo un momento hasta que el niño tiene que volver a sentirse tal como se siente, buscando otra vez
con su necesidad, ser aceptado, ser amado, ser aprobado. Entonces tiene que traer otra calificación, otra medalla y seguir alimentando la necesidad de ser aceptado, aprobado por sus cuidadores. Cuando hablo de cuidadores, ya ustedes saben que me refiero a los padres, los abuelos, los tíos, quien sea que lo esté cuidando y represente para un marco de autoridad. Inclusive pueden ser los maestros o las maestras. Entonces así vamos creciendo en un sistema donde vamos buscando ser aceptados y cada vez que somos reconocidos de esta manera y merecemos pues ese reconocimiento y creemos que lo necesitamos, entonces ¿qué ocurre? Recibimos una dosis de esa droga, pero solo dura ese momento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, Oscar? Que se establece un programa y una configuración de querer volver a tener esta aceptación, este aprecio y esta aprobación y este reconocimiento. Entonces, ese programa, hago esta señal porque es que es algo que constantemente está fluyendo en la mente de la persona. Ese programa lo llevamos a todas partes, lo llevamos al deporte, a la educación, al trabajo, lo llevamos a las relaciones interpersonales, lo llevamos luego a la familia. Entonces, hay una insistencia en querer demostrar que las adicciones se transmiten, que hay un gen de la adicción que se transmite de padres a hijos o de generación en generación. Y eso no se ha podido comprobar. ¿Y por qué? Porque lo que se transmite no es esa conducta ni ningún gen de la adicción. Lo que se transmite es el dolor, la soledad o aquello que se conoce como trauma del padre o del cuidador hacia el niño. Entonces, ¿qué pasa? Es más fácil decir que el niño, o ya siendo un adolescente, es un adicto. Es más fácil decir eso, a reconocer que tiene un daño o que tiene un trauma y que muchas veces yo como cuidador se lo ocasioné. Entonces, el origen de dónde viene, de la conducta adictiva, viene desde la casa. Y esto no busca que usted como cuidador se sienta culpable. Hoy podemos aprender cómo evitar que esto ocurra y cómo lo podemos modificar. Ahora bien, tal vez tú me estarás diciendo, pero Oscar, ya yo tengo un adolescente, ya tengo una persona así en mi familia con esta conducta y que pueda hacerlo. Explicaré más adelante en el tercer punto de cómo evitarlo y en caso de que ya lo tengas, qué puedes hacer tú para esta persona. En el primer punto, entonces, quiero que aprendas o que te quede claro que no fue ya siendo adolescente o adulto que tu hijo o tu hija decidió ser adicto o se vio la adicción como algo terrible que apareció como un monstruo y lo atrapó. No, fue un programa que se aprendió desde la niñez. A través de estos virus mentales, a través de la semántica, el niño crece. Por eso cuando va a un grupo a buscar este reconocimiento, si este reconocimiento se lo dan a través de alguna circunstancia, que puede ser una sustancia psicoactiva, puede ser el alcohol, puede ser los videojuegos, las redes sociales, cualquiera que esto sea, él va a ir otra vez por esta droga. Es decir, ya sustituye la droga que le daban sus cuidadores o sus padres por la que le dan ahora sus amigos o lo que él cree que son sus amigos o lo que le da esta actividad cualquiera que ella sea. Entonces, el segundo punto es cuáles son las señales. Las principales señales para darte cuenta si tu hijo o tu hija es un potencial adicto es cuando depende de ti para muchas actividades y depende de tu reconocimiento. Para mí, cuando me preguntan, Oscar, ¿cuál es la mejor educación para mis hijos? Actualmente estoy dictando un entrenamiento para empresarios y una de sus preguntas siempre clave, porque todos tienen hijos, hijos pequeños, es esta. Entonces, sorprende la respuesta mía cuando les digo, pues, no es cuánta matemática, cuánta física, cuánta lectura. A esa edad solamente busquen que sus hijos sean felices. Esto no significa que sean padres complacientes, no. Ustedes pueden colocar reglas. Por ejemplo, puedes decirle a tu hijo, bueno, aquí la hora de almuerzo es a las 12 y tú siempre puedes elegir si quieres o no almorzar, pero
esta es la regla en esta casa, es a las 12. Eso es diferente a querer obligarlo. Es decir, el niño puede aprender que él puede hacer aquello que él desea, ser libre y elegir. Él puede aprender eso y puede decidir si come o no a las 12. Pero tu función, digámoslo así, o tu rol es más que todo crearle un contexto de libertad y un contexto de felicidad, crearle momentos felices. Lo que me dicen, ¿qué es lo que más necesita un niño para crecer sano y para evitar que caiga en la droga o en una adicción cualquiera que ésta sea? Es ser feliz. Así que lo que, digámoslo así, traumatiza al niño y lo que es tóxico para él, repito, son las emociones que transmite el niño. Los cuidadores le transmiten al niño. En la imagen, que yo no pude evitar verla porque ocurrió delante de mis ojos, lo que la madre estaba transmitiendo era su miedo a que el mundo es terrible. La madre en el supermercado hoy comprando yo las frutas, que el mundo es terrible, que la gente es mala, que algo malo le va a pasar a él y que él la necesita a ella. Entonces, transmitir estas emociones de parte tuya como cuidador a un niño o a una niña es una señal muy, muy clave porque él va a creer que necesita, en este caso, necesita precisamente siempre de la madre. Entonces, la señal número uno es que siempre busca la aprobación de sus cuidadores. Muéstrame a un niño o una niña que todo el tiempo está buscando la aprobación de sus cuidadores, de sus padres, que está pegado constantemente a sus padres y te mostraré una persona que en su futuro será adicta, porque vivirá siempre buscando el reconocimiento, la aceptación y la aprobación como una droga. Entonces, esa es la principal señal. La otra señal es cuando ellos empiezan a ser frágiles frente a la opinión de otros. Es decir, si supongamos en nuestro sistema de calificación de 1 a 10, tu niño o tu niña no saca el 10 sino un 9 y sufre por ello, esa es una señal, porque para él es más importante un número que ser feliz y que disfrutar el proceso de experiencia, el proceso de, digamos, de aprendizaje. Porque qué van a decir y qué vas a decir tú como su padre o como su madre. Esas son señales. Porque constantemente hay un exceso de preocupación o de angustia por lo que dirán o lo que pensarán. Y hay muchas otras formas en las que estamos buscando hoy en día, a través del logro y el reconocimiento, esta droga. Entonces, se puede reflejar a través de muchas maneras. Por ejemplo, el celular. Escucho a los padres que dicen, es que ese celular ahora pasa metido en ese celular. Es decir, el celular es el malo. El celular es solo un aparato. No le está hablando al niño, no le dice, tómame, ven. No, no le está haciendo nada de eso. El videojuego tampoco lo es. Es solo un aparato. Pero cuando el niño y la niña experimentan soledad y la necesidad de ser reconocido, él va, porque no está recibiéndolo de sus padres, él lo va a buscar en cualquier otra cosa. Y en ese caso puede ser el celular, puede ser los videojuegos, van creciendo y ya puede ser la pornografía, puede ser cualquier otra actividad, la comida, cualquier otra actividad en la que él está buscando ese reconocimiento. Puede ser también la ropa, el afán por la apariencia externa, por el dinero, por los logros, los títulos, más posgrados, más maestrías. Cuando lo haces para buscar un reconocimiento, entonces es como una droga que luego que pasa su efecto, vuelve a sentirse vacío, vuelve a sentirse mal, vuelve a sentirse angustiado. Entonces, la segunda señal es cuando no disfruta y no es feliz con los procesos. Y la tercera señal es cuando empieza a aislarse. Hoy en día se está promoviendo cada vez más la posibilidad de caer en una conducta adictiva, precisamente porque las redes sociales están promoviendo esta individualización, están promoviendo esta sensación de estar solo y de estar buscando constantemente aprobación. Entonces escucha, tiene no sé cuántos millones de seguidores, no sé cuántos millones de likes, no sé cuántos millones de dólares ganó.
Y el niño que va creyendo que esa es la felicidad. Lo que él no sabe es que después cuando llega el millón de seguidores, vas a volver a sentirte vacío o vacía, porque creías que eso te iba a llenar. Cuando ganas el millón de dólares también. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es, no existe la persona adicta. Lo que existe es un programa de adicción. La persona está aquí y de repente está acá consumiendo cualquiera que sea su fuente de adicción temporal, pero arranca acá. Y en este paso, la persona, cuando viene a darse cuenta, ya lo está haciendo, ya está actuando de esta manera. Entonces te dije que el tercer punto es cómo podemos evitarlo. ¿Qué pasaría si yo te dijera que podemos cambiar este programa y podemos reconfigurarlo? Tratar de cambiar de modo consciente es como querer salir de una arena movediza. Cada vez que más te muevas, más te vas a sentir atrapado. Porque el consciente ya saben que solo tiene una capacidad de cambio del máximo el 5%. Los cambios tienen que hacerse a nivel inconsciente. Así como esta madre a este niño de 10 años ya le instaló en su mente que es malo estar solo, que él la necesita y que el mundo es malo, ya quedó un programa. Hay que ir a este inconsciente y reconfigurar este programa. Entonces, ¿qué pasaría si podemos segmentarlo, fragmentarlo? Y antes de que la persona esté en la conducta adictiva, podamos cambiar el impulso. Recuerden que la persona que hay en una adicción es porque está con una compulsión que lo maneja, que lo mueve y que lo lleva a tener esta conducta adictiva. Es una compulsión. Cuando quiere darse cuenta, ya está en esta situación. Entonces, la manera de evitarlo es, si estás cuidando niños, revisa primero qué necesitas modificar en tus creencias, en tus mentes, en cómo estás transmitiendo tus estados emocionales hacia este niño. Entonces, primero hay que trabajar en ti. A veces cuando me traen jóvenes para que yo los atienda, porque para muchos padres es más fácil decir, mi niño tiene un problema, él es el del problema, o sea, es adicto, tiene una cosa rara ya que lo atrapó, y no quieren reconocer que primero hay que trabajar también en ellos. Entonces, tú como cuidador primero tienes que trabajar o puedes trabajar en tus pensamientos, en tus creencias y cómo estás transmitiendo tus emociones de angustia, de ansiedad o de preocupación. Y cuál es el lenguaje que estás usando para hablarle a los niños. Lo segundo es revisar tus palabras para cómo te comunicas con ellos. Que evites crearles la necesidad de buscar tu aceptación, tu aprobación o tu reconocimiento. Él ya es, así como es, ya él es una persona y merece ser feliz. Así que lo otro que puedes hacer es crearle esos estados de felicidad. Vale la pena pensarlo. ¿Cuánto daño podemos hacerle a nuestros hijos por querer fomentar una cultura de reconocimiento, haciéndolos adictos a buscar siempre reconocimiento, aceptación y aprobación? Una infancia infeliz no determina la vida, pero adaptarse no significa resiliencia, significa reprogramarse nuestras creencias y nuestras estructuras internas. Entonces yo te diría que si tú no estás sabiendo cómo hablarle a tus hijos, es importante que te entrenes, te capacites en los lenguajes más apropiados. Leer y estudiar de aquellos lenguajes que estimulan esos momentos de felicidad en tus hijos. Puedes hacerlo y si te cuesta, puedes contactarme. Aquí te dejan en el chat mi número de WhatsApp donde yo personalmente te voy a responder. O si ya deseas una cita directa, puedes hacerlo. Aquí te van a dejar el link para que puedas contactarme. Esto es cuando tú has intentado una y otra vez, de muchas maneras, lograr cambiar tus estados emocionales, saber comunicarte con tus hijos y no lo has logrado. Ahora, si ya conoces a alguien que tiene la conducta adictiva, es muy importante trabajarle este programa. Una de las cosas que yo le decía a un joven que había estado en 4 centros de rehabilitación y en ninguno había podido obtener los resultados deseados, cuando su madre me contactó y tuvo una entrevista con él quedó fascinado porque yo le decía, tú no eres un adicto,
tú tienes una conducta, tienes un programa que es diferente. Pero una adicción no te define como persona. Podemos modificar el programa para modificar tu conducta. Este joven tenía 21 años, consumía diferentes tipos de sustancias psicoactivas y tan solo en 8 horas de sesión conmigo, él cambió el programa. Y recuerdo que el padre me contactó como a los 6 meses y me decía, yo no sé usted qué hizo, pero él nunca más volvió a consumir droga. Era una persona que andaba ya en la calle, a pesar de venir de una familia económicamente muy bien. Andaba en la calle y vivía bajo los puentes de una ciudad. Pero cuando se cambia el programa y se sacia esa necesidad de reconocimiento, aceptación y aprobación que está a nivel inconsciente y la podemos cambiar, porque el tema no es decir que los padres son culpables, sino que el niño hace una representación, porque como les dije al principio, la mente inconsciente a esa edad no tiene filtros. Entonces se crea una representación de necesidad de reconocimiento, aceptación y aprecio. Él va a buscar la manera de saciarlo y va a tomar este camino. Cuando eso ya ocurre y es una compulsión, no te servirán ni tips, ni consejos, ni terapias, ni recomendaciones. Hoy lo que yo he hecho es un abordaje desde la neurociencia, especialmente desde la programación neurolingüística, que quizás nunca has escuchado, pero que es hoy en día lo más efectivo, porque solo en horas cambiamos esta programación y reconfiguramos ese impulso y esa compulsión por querer cambiar. Así que está en tus manos el empezar a cambiar tu lenguaje, el empezar a cambiar tus estados emocionales, empezar a darle a tus hijos y a tus hijas un contexto de felicidad, de alegría y de buenas palabras. Y sobre todo trabajar en ti. Recuerda, no es que es una cosa rara que le pasó a mi hijo, porque eso es lo más fácil de decir. Ahora como esa internet, ahora como esas redes, ahora como esos celulares, ahora como, o sea, algo raro le pasó a tu hijo, no, nada de eso tiene la culpa, porque es más fácil señalar que mi hijo tiene una adicción y tiene un problema a reconocer el dolor, la pena y el sufrimiento, lo cual hoy en día es muy fácil de modificar con unos cuantos ejercicios de programación neurolingüística. Así que aquí estarán los datos para que me contactes y si antes de agendar tu cita tienes una inquietud, escríbeme, que yo personalmente te responderé. Así que imagínate que nosotros podamos tener una sociedad libre de adicciones o una familia o unos hijos libres de adicciones. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra sociedad, nuestras familias y nuestras naciones?